Perfecto, entonces muchas gracias y bienvenidos a un nuevo What's Is webinar de los días martes, como es habitual, en donde vamos a estar revisando el día de hoy el reporte de esta semana, sobre todo los pares que hemos tenido pendientes, también la semana pasada el australiano yen junto al euro libra, que ha buscado nuevos máximos durante esta semana, y considerando los vaivenes que ha tenido el dólar durante estas últimas horas de transacción, intentando recuperar terreno y líneas de tendencia alcista que ya habíamos comentado en el chat de traders. Antes de seguir con el seminario de esta semana, recordarles que nos podemos seguir a través de Twitter, @camposn, en donde habitualmente estamos comentando y actualizando las ideas de mercado, o bien algunos análisis, comentarios en general, y también a través de Facebook, bueno, vamos publicando y dando algunas referencias para todos ustedes, para que nos puedan seguir en Facebook como GH Trading. Vamos a lo que nos convoca ya. El calendario macroeconómico, que el día de hoy ha mostrado situaciones o bien evoluciones bastante positivas para la economía americana tras los comentarios, obviamente, del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que tendía a brindar una sensación o bien un escenario un tanto dovish la semana recién pasada. La confianza del consumidor y junto al índice manufacturero de Richmond son las cifras que permiten la recuperación del dólar a nivel internacional. La confianza del consumidor sube muy por sobre la cifra estimada y muy por sobre la cifra que se presentaba en la misma época del año pasado. El índice manufacturero de Richmond aumenta muy por sobre las expectativas del mercado y también supera con creces los números o los registros presentados en agosto del año 2017. Esto también es acompañado cuando la bolsa americana viene presentando nuevos máximos históricos, por lo tanto, podríamos hablar de un escenario ligeramente positivo para el dólar. Ahora, ¿por qué no somos alcistas totalmente en dólar? Sino que vamos a buscar un escenario positivo para Estados Unidos a corto plazo simplemente. ¿Por qué? Porque tenemos de alguna u otra forma cifras de inflación que se mantienen en torno a un 2%, y estas cifras de inflación lo que provocan es la poca o nula necesidad de la Reserva Federal de Estados Unidos por llevar a cabo un aumento de tasas mucho mayor. Es por eso que lo que podría suceder, que ya se suba la tasa de interés en septiembre, y en diciembre podría subirse la tasa de interés, pero con un escenario o bien comentarios más bien dovish que no permitan ver un movimiento tan agresivo por parte del dólar, sino que se comience a ver un pesimismo para la moneda americana. Es por eso que las recuperaciones que vamos a ver en el dólar, como lo comentábamos en el chat de traders a lo largo de esta mañana, parece ser un escenario limitado en cuanto a lo que veníamos también comentando semanas o bien en sesiones previas. Vamos a comenzar con el euro frente al dólar. Y quiero que comencemos mirando un gráfico diario. Como ustedes se pueden percatar, lo que tenemos entonces en pantalla es una creciente, un apetito por el riesgo durante las últimas 2 semanas aproximadamente, hacia la zona de los 1.17, que es una zona de oferta. Lo comentábamos esta mañana en el chat de traders, una zona de oferta importante, lo que es considerado como una zona de resistencia. Esta zona permite ver una contracción, primero que todo, del dólar, o bien a favor del dólar, cerrando con una vela en donde la presión alcista que se presentaba durante gran parte de la jornada tiende a ser ya contrastada, y el cierre del cuerpo de la vela es por debajo del 50% de la vela en su totalidad, lo que significa entonces que los vendedores tienen un poco más el control en torno a estos niveles. Por lo tanto, si revisamos también otras secuencias, lo que nos vamos a poder percatar va a ser lo siguiente. Fíjense, vamos a poder ver por acá la tendencia alcista que el euro dólar marcó en su momento, y lo que hace el par en este minuto también es una confirmación, un pullback hacia la línea de tendencia. Si bien podríamos nosotros estar revisando un aumento mucho mayor en la cotización del euro dólar y que logra superar esta tendencia bajista que venía marcando con anterioridad, creemos que de alguna forma el par podría mantenerse en un rango lateral en toda esta zona. Lo vamos a delimitar en todo este nivel. Podría comenzar a lateralizar un poco el par, y también va en la línea de nuestra sensación o nuestros comentarios para el dólar a nivel internacional, que ya lo veníamos revisando en seminarios anteriores y lo podríamos repasar rápidamente. Por lo tanto, es interesante el estar mirando qué sucede con el euro dólar a partir de estos niveles. Y ahora,
esta caída o bien la posición en corto que comentábamos en el chat de traders, la estábamos cotizando o bien buscando a partir inclusive de esta zona. Lo vamos a marcar acá con la pluma. Lo comenzábamos a buscar desde esta zona, de todos estos niveles, en donde fíjense ustedes el RSI ya marcaba una secuencia bajista, una zona divergente con respecto al precio, y era lo que finalmente nos daba la oportunidad para entrar corto, que si lo cruzamos, por ejemplo acá con la cruz, vamos a ver por acá, fíjense, esa zona o ese tercer punto en donde teníamos una vela envolvente en un gráfico horario, era la zona en donde el día de ayer yo comentaba el entrar corto, que estaba tomando posiciones en corto en el euro dólar sin una gran exposición. Rápidamente a lo largo de esta mañana ya me tomaba un primer stop loss, era un stop loss muy acotado, y volví a considerar una nueva posición en corto debido a que todavía la divergencia persistía para la cotización del euro frente al dólar. Y esta divergencia no tan solo persiste para la cotización en gráficos de 1 hora, sino que también comenzábamos a revisar cierta desaceleración del precio en gráficos de 4 horas, pero que no era lo suficientemente claro, pero de alguna forma la zona de oferta que ya el precio venía mostrando era un indicativo como para considerar un potencial escenario divergente. Ahora, ¿cuáles son las estrategias a jugar a partir de estos niveles? Pueden ser cambios en gráficos de 1 hora hacia las medias móviles, línea de tendencia que el mercado viene acompañando bastante bien al precio. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos acá una sucesión de mínimos crecientes, lo vamos a pintar en amarillo, fíjense, mínimos crecientes, y hacia donde el mercado podría venir hasta estos niveles, ya sea hacia la media móvil, como lo comentábamos, en este nivel, o bien hacia la línea de tendencia en esta zona. Ahora, esperamos un descenso mucho mayor a favor del dólar americano. Este descenso mucho mayor proviene también entonces de la cifra del Producto Interno Bruto que se va a entregar el día de mañana. Por lo tanto, eso podría permitirnos revisar un descenso incluso mucho mayor hacia la media móvil en gráficos de 4 horas y hacia antiguos niveles de soportes que el mercado venía mostrando. Aquí lo vamos a mostrar en gráficos de 4 horas. Antiguas zonas de soporte y resistencia para el precio, como se van a poder dar cuenta, fíjense. Puntos pivotes intermedios que el mercado podría considerar. Por ende, puede ser interesante la zona en torno a los 1.1608, 1.1610. De hecho, si nosotros medimos el valor de la media móvil actualmente y proyectada hacia esos niveles, o la que está cerrando en este preciso minuto, son la zona de los 1.1581. Por lo tanto, hay un rango ahí de unos 30 pips que están permitiéndonos ver una variación o que bien comience la media móvil a buscar un escenario un poco más alcista o bien a aplanarse en torno a estos niveles y venir a buscar antiguos mínimos y máximos que el mercado viene registrando. Eso también estaría dando cuenta entonces de una ruptura de tendencia. Por lo tanto, esta ruptura de tendencia se podría dar con una cifra de Producto Interno Bruto por sobre las expectativas del mercado y registrando el mismo valor del reporte anterior, o bien que sea mayor a ese reporte, lo cual entonces significaría una ruptura de esta línea de tendencia. Si esa cifra es positiva, pero no tanto como el mercado la podría esperar, creemos que simplemente podríamos ver un descenso hacia la media móvil exponencial de 50 periodos. Y ahí es donde, de alguna forma, si miramos un gráfico en 15 minutos, podríamos también estar esperando una posible formación, una formación de tipo hombro-cabeza-hombro, como se van a poder dar cuenta. Fíjense. Podríamos estar especulando con algo similar y ver entonces una ruptura de la línea de tendencia o la zona de neckline, y ver entonces un descenso hacia los niveles que nosotros veníamos comentando para la posición en corto que tenemos en el par euro frente al dólar americano. Por lo tanto, obviamente la vamos a seguir a lo largo del chat de traders durante las próximas horas de transacción para que sigan atentos, obviamente, durante el día de mañana. Vámonos a revisar el watchlist de esta semana, una posición en dólar frente al yen japonés, posiciones que en lo personal yo ya tenía posiciones de la semana pasada con compras en torno a los 111.30 aproximadamente, 111.40, de hecho 111.38 como ustedes pueden ver en pantalla, y una nueva posición que tomaba el día de ayer en torno a la zona de los 111.06 yenes por dólar. Lo que hacemos en definitiva es tener stop en primera instancia ligeramente por sobre el 50% de Fibonacci, en torno a la zona de los 110.50
60 y luego de eso en torno a 110.50, como ustedes pueden ver en pantalla. Las proyecciones, la verdad, van en busca de movimientos alcistas hacia máximos anteriores en primera instancia y podríamos estar potencialmente buscando los máximos que ya comentábamos en el reporte de esta semana. ¿Cómo nace esta idea? Principalmente del apoyo en el gráfico semanal, en donde el precio se apoya en la media móvil, hace un rechazo de la línea de tendencia bajista, por lo que entonces proyecta un potencial escenario alcista. Ahora, el impulso alcista se logra apoyar luego de eso en el retroceso en el 38.2, valores en torno al 23.6 en la actualidad, que podrían entonces pujar o bien seguir mostrando un escenario alcista para el precio del dólar frente al yen. Ahora, otro indicio de un escenario alcista son la secuencia de mínimos y máximos crecientes que el mercado viene dibujando, por lo tanto el siguiente movimiento debe ser alcista, ya sea hacia antiguos máximos o bien hacia nuevos máximos que el mercado pueda estar dibujando, o bien en el futuro una secuencia alcista mucho más clara. De hecho, si me toca revisar o si me tocara revisar alguna potencial línea de tendencia, vamos a editar acá, si me tocara revisar alguna potencial línea de tendencia, creo que lo más coherente sería estar mirando lo siguiente, por lo que entonces seguiríamos buscando un potencial escenario alcista a partir de esta nueva estructura alcista que viene mostrando el dólar americano frente al yen japonés. Ahora, si se llegan a perder el día de mañana estos niveles, esa zona, que son doble suelo aparentemente ahí, que podríamos incluso buscarlo como una proyección alcista ya a partir de la ruptura de esta zona, podríamos entonces estar especulando con un movimiento obviamente mucho mayor, ya sea hacia este nivel en primera instancia o bien ya a la zona que comentábamos anteriormente, que es este nivel. Ahora, a mi parecer, la fortaleza para el dólar es un tanto restringida, por lo tanto no veo una superación de estas zonas de máximo, que la voy a marcar con la pluma, no veo una superación de estas zonas de máximo, por lo tanto a partir de estos niveles es donde nosotros vamos a estar buscando potenciales escenarios divergentes con el RSI que nos puedan estar marcando un potencial escenario de doble techo a partir de estos niveles. Y ese escenario de doble techo, lo que estaríamos buscando el día de mañana sería una caída por debajo de esta zona y que nos dé una proyección bajista, obviamente la altura de estos niveles, que fácilmente calza con esta zona que vuelvo a marcar, o con niveles como por ejemplo este que marco acá. Por lo tanto, vamos a estar obviamente revisando, si bien le falta un poco de fuerza al par como para ver una evolución alcista, al menos no deja de perder terreno, o sea, se deja de perder terreno durante las últimas horas, respeta los niveles que nosotros veníamos comentando en el reporte de esta semana, por lo que podríamos seguir mirando un escenario alcista para la cotización del dólar americano frente al yen japonés. Aquí lo seguimos entonces, tenemos la posición, las proyecciones, cortes de líneas de tendencia, inclusive lo que nosotros podríamos ajustar ahora no sería esa tendencia, sino que podríamos estar mirando la siguiente tendencia, que nos esté condicionando el comportamiento del par a partir de esos niveles, y por lo tanto podríamos estar hablando de una figura tipo triángulo rectángulo, que lo que deberíamos estar buscando a partir del día de mañana sería una ruptura de estas zonas de máximos, los máximos que recientemente ha marcado que ha registrado el mercado, y buscar una proyección alcista del ancho de este canal, disculpen, de esta figura técnica, y esa altura va a corresponder a valores en torno a 111.70 aproximadamente, que también calzan con máximos anteriores que podrían servir como niveles de resistencia. Así que bueno, lo vamos a seguir mirando, al menos ya estamos posicionados, se dan los retrocesos que estuvimos esperando, niveles de soporte muy claros en el gráfico a nivel horario y de 4 horas, y obviamente a nivel diario que viene cerrando de forma positiva durante esta jornada, así que tenemos expectativas positivas con el par para seguir buscando un escenario alcista. Ahora, ¿por qué el escenario seguimos revisando un potencial escenario alcista? Por la secuencia que muestra el RSI. Fíjense, una secuencia alcista a corto plazo. Lo que podemos ver en el caso del RSI es un corte negativo en esta instancia, por lo tanto no descartamos en gráficos de 4 horas que el precio vuelva a presionar un escenario bajista o bien se pierda la fuerza de compra en torno a estos niveles,
entonces lo que deberíamos estar esperando es a lo mejor a revisar inclusive una tendencia un poco más clara en un gráfico de una hora, o bien un patrón de corrección en gráfico de una hora en el RSI, a ver si es que resulta interesante que esta secuencia del precio también sea acompañada por la fuerza relativa, y eso ya nos vaya indicando un escenario mucho más claro para las próximas horas de transacción. En el caso del oro, que era otro de los instrumentos que estuvimos comentando, lo que esperábamos era una cierta escenario de desaceleración a corto plazo, pero también obviamente considerando un escenario alcista de mediano y largo plazo. Las figuras van respondiendo un poco a las expectativas que el mercado viene teniendo, o bien cómo se viene comportando. Los movimientos alcistas, de alguna forma, ya lo explicábamos, se deben a la debilidad que viene presentando el dólar a nivel internacional, como lo venía haciendo el dólar index durante las últimas 2 semanas, y la recuperación que presenta ya el día de hoy responde también a la recuperación del dólar, o bien la caída del oro responde a la recuperación del dólar, y por otro lado al ligero descenso o contracción que presentaban las bolsas a nivel internacional, y obviamente el apartarse de los máximos históricos que alcanzaba el S&P y en los principales índices de Estados Unidos. Ahora, a nivel semanal el oro sigue siendo un escenario positivo, por lo menos la vela envolvente así lo sugiere. Lo que podríamos aquí nosotros también declarar es, o bien anticipar o bien jugar un escenario, es que el mercado está rechazando estos niveles mínimos anteriores. Entonces sería un potencial pullback, sí, efectivamente. Pero ese pullback nosotros recién lo podemos considerar, o bien para considerar posiciones en corto, que se llegue a perder esta línea de tendencia o potencial línea de tendencia que se viene a dibujar. Fíjense, si se llega a perder esta estructura, es cuando nosotros realmente vamos a considerar el buscar posiciones en corto nuevamente en el oro, para que lo podamos estar revisando, ya que lo que simplemente viene haciendo el mercado es generar una secuencia de máximos y mínimos. Aquí lo voy a ir marcando con algunas X, máximos y mínimos crecientes que el precio viene dibujando. Por lo tanto, por acá podríamos ver un movimiento alcista nuevamente. Fíjense como la media móvil también le podría ofrecer una cierta cuota de soporte al precio. Por lo tanto, es un nivel muy interesante, tanto la media móvil como antiguas zonas de máximos que el mercado podría haber dibujado, y por ende dar un potencial escenario alcista a partir de estos niveles. Por lo que, si bien el cierre es negativo durante la jornada, obviamente las cifras macroeconómicas que se puedan entregar el día de mañana van a estar condicionando al mercado, y es por eso que vamos a seguir atentos a estas cifras que podrían dar un salto positivo, y esa va a ser la lectura que le vamos a estar dando al precio del oro durante la jornada de mañana. A corto plazo, la verdad que la secuencia o bien la caída se anticipaba por la divergencia que presentaba el RSI, de alguna forma lo podríamos considerar. El precio se sigue apoyando en una secuencia de mínimos, fíjense, decrecientes, que también habíamos comentado a comienzo de esta semana, el día lunes, con esta estructura correctiva que lo mostrábamos en el chat de traders a través de WhatsApp. Por lo que entonces podríamos estar mirando un cierto escenario de soporte en torno a estos niveles, o bien enmarcarse nuevamente en una potencial estructura correctiva en esta zona, o bien algo de este estilo, y venir a buscar un nuevo impulso alcista, o bien seguir el escenario bajista hacia esta zona, que sería la línea de tendencia que ya veníamos marcando, que es toda esta, la marcamos en amarillo. Podría venir entonces el precio a buscar esta zona, aparentemente, si es que sigue dando este señal de zigzag, obviamente en esta estructura que ya se venía dibujando con anterioridad. Así que bueno, lo vamos a estar comentando. Por el minuto para el oro no tenemos ninguna idea clara o para considerar realmente qué es lo que vamos a estar haciendo, sino que simplemente vamos a estar esperando un poco el desarrollo, ver qué nos depara durante las próximas horas. Pero sigo pensando, de acuerdo a la secuencia que el mercado venía registrando, es en una recuperación del metal precioso hacia medias móviles o líneas de tendencia que el mercado ya venía dibujando con anterioridad a la secuencia bajista que el precio dibuja, como ustedes se pueden percatar en el gráfico. El otro par que nos queda pendiente del reporte de esta semana es el dólar frente al peso chileno. Alcanzábamos a dar alguna pista hace algunos minutos atrás en
en el chat de traders una potencial lateralidad del precio entre la zona de los 655, que son los mínimos que se han alcanzado durante estas últimas 2 jornadas, esta primera mitad de semana, y otras zonas de máximos que podrían ser consideradas entonces como zonas de resistencia que están en torno a los 665 pesos por dólar. Que esa zona va a responder también a un nivel de Fibonacci del 50% del último descenso, fíjense. Por lo tanto, el 50% o el 61,8 van a ser niveles cruciales para la cotización del tipo de cambio local y ver potenciales escenarios de reversión. Ahora, si existe una recuperación mucho más fuerte del dólar a nivel internacional, podríamos ver un nuevo impulso alcista hacia las zonas de máximo, o sea que de todo este recorrido, algo que me parece muy poco probable, considerando porque el escenario fundamental para la economía local sigue siendo, o bien comienza a agarrar un poco más de favoritismo, también considerando la recuperación del cobre, que es un catalizador importante para el mercado local o bien para el peso chileno. Por lo tanto, mientras el cobre permanezca recuperando terreno, me parece muy poco probable que el dólar frente al peso chileno alcance estos niveles, los niveles que ya ha alcanzado durante las últimas 2 semanas. Así que, descartando este escenario alcista, me parece que lo más probable es que el mercado solamente venga a buscar estos máximos anteriores, en torno a los 665, 663 pesos por dólar, y a partir de estos niveles me parece interesante el comenzar a buscar posiciones en corto, buscando obviamente en primera instancia la zona de los 655 como un primer soporte, y luego eso un descenso un poco mayor hacia estos niveles que serían la franja de los 645, 640 pesos por dólar aproximadamente, que son zonas de congestión para el precio que se tuvo en algún minuto. Ahora, revisando un gráfico semanal, vamos a mirar nuevamente. La divergencia que muestra ligeramente el precio con respecto al RSI es algo elocuente. Si bien el mercado o el precio, vamos a limpiar un poco acá, si bien el precio se apoya en la línea de tendencia que lograba romper con anterioridad, me parece que los rechazos de la semana pasada son mucho más interesantes y las proyecciones ligeramente negativas para el dólar que seguimos teniendo, y eso lo anticipábamos en seminarios anteriores, recordando que un cierre por debajo de los 95 puntos para el dólar a nivel internacional nosotros lo vamos a considerar realmente negativo a nivel mensual, y eso entonces podría condicionar una caída mucho mayor para el billete verde. Y es por eso que, a pesar de cualquier escenario bajista que este pueda tener, ya hemos conocido que todos los escenarios de temor por los cuales el dólar ha subido frente al peso chileno han sido guerras comerciales, dificultades con las negociaciones del NAFTA entre México, Canadá y Estados Unidos, y por otro lado, obviamente, la serie de comentarios de Donald Trump, en los revuelos que se ha estado involucrado con la trama rusa, etcétera, han impulsado al dólar frente al peso chileno a registrar máximos en torno a los 670, 672 pesos por dólar. Como estas cosas ya están de alguna forma, guerras comerciales, acuerdos, NAFTA, etcétera, comienzan a tener un poco más de tranquilidad e incluso a encontrar acuerdos positivos, por así decirlo, podríamos entonces pensar de que el peso chileno podría recuperar un valor, o bien podría recuperar su valor frente al dólar americano. Por otro lado, la situación positiva que está experimentando el dólar es un poco por la recuperación y los alientos que todavía podrían existir a favor de alzas de tasas, pero creo que esto es un poco equívoco por parte del mercado y sería el último aliento que el dólar a nivel internacional podría estar considerando. De hecho, no tan solo a gráfico semanal, sino que también en un gráfico diario podemos ver divergencias. Fíjense, si trazamos esta línea por acá, podríamos encontrar esto. Ahora, no descartamos, por ejemplo, en el caso del RSI, aquí lo voy a marcar con el resaltador, fíjense. No descartamos que el precio, que el RSI pueda venir a buscar un nuevo máximo decreciente en torno a este nivel, y eso significaría que paulatinamente el dólar frente al peso chileno podría venir a buscar en una forma de zigzag estos máximos anteriores, por lo tanto todavía quedaría un recorrido alcista. Ahora, ¿cómo considerar posiciones en este caso? Creo que en el dólar frente al peso chileno siempre se tienen que considerar posiciones de largo plazo y no posiciones de corto plazo. Por lo tanto, me parece que posiciones, alcanzar al menos una primera estrategia de venta en torno a 665 parece ser muy interesante. En torno a 670 vuelve a ser también muy interesante,
Y todas esas estrategias, vamos a limpiar por acá, todas esas estrategias debiesen apuntar a tener un stop por sobre los máximos anteriores o bien ligeramente por sobre los máximos que el mercado alcanzó por última vez en abril del año 2017 por sobre los 680 pesos por dólar, o sea, un diferencial de 20 pesos, pero la estrategia a largo plazo es venir a buscar niveles en torno a 620 aproximadamente, 600 y 620, obviamente los mínimos decrecientes que el mercado registraba con anterioridad en torno a 596, 595 pesos por dólar, luego eso 585, nivel en torno a 575, 570, y luego eso ya valores mucho más abajo a quienes son 550 pesos por dólar, algo que obviamente vamos a estar revisando en su minuto, pero pareciera ser la tónica de largo plazo para el dólar frente al peso chileno. Así que bueno, resulta interesante, posiciones de largo plazo siempre para el peso chileno, no piensen, o por lo menos es mi comentario, eviten el malinterpretar el mercado, sobre todo cuando tenemos un dólar frente a un peso chileno que a ratos se mueve muy, muy errático. Por ejemplo, en el caso internacional, el dólar a nivel internacional puede estar subiendo, pero el dólar frente al peso chileno puede estar perdiendo 5 o 4 pesos y eso es obviamente algo muy difícil de interpretar y es lo que se tiene que evitar. Por lo tanto, siempre tener una mentalidad y posiciones de largo plazo para el tipo de cambio local. Con último nos despedimos revisando el dólar a nivel internacional. Fíjense ustedes cómo el día de hoy recupera la línea de tendencia, cierra por sobre esta, si bien el precio se apoya o bien está por debajo de la media móvil exponencial. Creemos que esta ligera recuperación que muestra, o bien la recuperación que muestra el dólar durante esta jornada, respondería a esta divergencia que el mercado venía dibujando y lo comentábamos o bien lo mostrábamos en el informe, en el chat de traders, lo podemos ver. Mínimos de igual valor en el RSI, mínimos decrecientes en el precio, y lo que me parece interesante es que el RSI podría venir a buscar para el gráfico 4 horas esta línea de tendencia, potencial línea de tendencia en torno a estos niveles, ya está muy próximo a este nivel. En el caso del precio podría venir a buscar la línea de tendencia mayor, que es esta que ustedes pueden ver en rojo, y si nos pasamos a revisar un gráfico de una hora, fíjense algo muy interesante, la fuerza ya se recupera, fíjense, el precio, acá tenemos una línea de tendencia bajista en el RSI, la fuerza bajista se pierde, fíjense, se pierde en esta zona y comenzamos a buscar un escenario alcista para la cotización del dólar frente al peso chileno. Y esa cotización, la verdad que también responde muy bien a buscar potencial en línea de tendencia que podamos estar mirando por acá, fíjense. Por lo tanto, me parece que el mercado viene a buscar estos niveles, en el caso del dólar a nivel internacional, esta zona, que es una zona de oferta también considerada por parte del precio, y luego de eso lo que podríamos revisar ligeramente es una contracción a partir de estos niveles, y luego de eso la corrección alcista hacia la línea de tendencia y medias móviles en gráficos de 4 horas o niveles ya en gráficos diarios que podríamos estar mirando. Y aquí también puede resultar algo muy interesante, fíjense, al igual que el euro dólar, un hombro cabeza hombro invertido, que nos hace sentido en el escenario de recuperación del dólar a nivel internacional, pensando en cifras positivas para el Producto Interno Bruto el día de mañana, o bien las cifras que se puedan venir presentando a lo largo de esta segunda mitad de semana. Pues bien, la revisión de esta semana es interesante. Obviamente los invito a que sigamos contactándonos por el chat de traders para seguir revisando ideas. Por el minuto no tengo nuevas ideas sobre la mesa, sigo pendiente con el australiano yen, seguramente lo voy a comentar durante las próximas horas, a ver cómo sigue evolucionando el precio y cómo cierra, obviamente, para considerar los niveles que vamos a tener que estar mirando y obviamente considerar posiciones de venta en el largo plazo, como se comentaba en el reporte de la semana pasada. Así que los espero entonces que nos comuniquemos a través del chat de traders. Seguimos con nuestra posición de compra en euro libra, que está por sobre los 0.89, si no mal recuerdo el último valor, 0.89, disculpen, 0.90, tenemos un 0.9083, una ligera contracción durante los últimos minutos de transacción, ya hemos subido nuestro stop loss, como ustedes pueden ver, asegurando ya 80 pips del desarrollo alcista que se viene desarrollando, valga la redundancia. Y lo interesante también a considerar es que el precio está ligeramente cerrando por debajo de una línea o bien una secuencia alcista que vamos uniendo con algunos máximos crecientes para
la evolución del euro frente a la libra. Voy a comentarlo probablemente en el chat de traders durante las próximas horas, a ver cómo se va desarrollando esto, si es que me voy a ver en la obligación de tomar utilidades en esta transacción o no, o si voy a seguir con mi posición de compra hasta el objetivo mayor que se encuentra en torno a los 0,91, 99 o bien 0,92, para que lo puedan ir considerando siempre y cuando no se vayan perdiendo líneas de tendencia que el mercado viene dibujando. Pues bien, con esto es todo por hoy, me despido, que tengan una muy buena jornada o bien mitad de semana, y nos encontramos el día viernes en el closing bell, como es habitual, para seguir revisando cómo cierran los mercados, los principales instrumentos, y hacer un adelanto del watchlist de la próxima semana. Cualquier cosa a través del chat de traders, y bueno, si no, a través del correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl. Redes sociales, Facebook ghtrading, y en Twitter @atocamposn. Que tengan una muy buena tarde, un placer, y nos vemos el próximo martes a las 5:30 como es habitual.